Hola, buenas tardes queridos hermanos. Esperamos que todos estén bien, sanitos, por donde quiera que usted esté. Le damos gracias a Dios primeramente por la vida. Le damos gracias a Dios por su vida, por su familia y por todos aquellos que son sus amados, sus queridos, que están cerca, que están lejos. Y pedimos a Dios que todos estén sanitos. Todavía estamos en el tiempo de pandemia y entonces nos preocupamos y oramos a Dios para que todos sus familiares estén bien. Bueno, en esta tarde traemos un nuevo mensaje, algo simple pero muy significativo para el conocimiento. Y así vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Traemos entonces un tema. Primeramente quiero decir también de que usted ya me conoce. Mi nombre es Elena, la hermana Elena de Viña del Mar, Chile. Y desde acá estamos entonces en esta plataforma YouTube, que es una plataforma maravillosa que nos concede y nos da la oportunidad de poder transmitir el Evangelio para todas las naciones, principalmente para mí que hablo español acá en Chile, en muchas naciones que pueden estar escuchando en esta tarde. Le damos gracias a Dios por todo esto en primer lugar. Entonces vamos al tema. Siempre le colocamos un título, ¿cierto? Y esperamos que usted tenga su libro de anotaciones, su agenda, su lápiz, para que usted pueda tomar nota de los versículos, que en esta tarde no serán muchos, ¿eh? Porque siempre estamos rápidamente llevando este mensaje por causa que tenemos poco tiempo. Aquí en Chile estamos con pandemia también y estamos con 2 horas solamente de permiso de poder salir, entonces tenemos que correr. Vamos al tema entonces. El título que le colocamos se llama ¿Se debe predicar el Evangelio después del año 70? Ese es el tema y ese es el título que le hemos colocado en esta tarde a este tema. Entendemos entonces que estamos trayendo unas verdades relacionadas al Evangelio. Y usted sabe que el Evangelio de la gracia de Dios fue revelado al apóstol Pablo, pero toda la Biblia es importante. Toda la Biblia trae enseñanzas. Toda la Biblia trae consejos muy buenos para cada uno de nosotros. Y yo he comentado a usted que hace 3 años que nosotros estamos trayendo estos mensajes del Evangelio de la gracia de Dios, que hemos aprendido a través de los ministros brasileños, que allí tienen mucho conocimiento sobre esto. Y es eso que entonces quería yo traer esta tarde, que hay un ministro por el cual yo me identifico bastante con lo que él me ha enseñado. Y esos son los temas entonces que estamos trayendo, lógicamente que Dios también nos entrega algo para acrecentar en relación al tema que estamos desenvolviendo dentro del Evangelio. Y este líder y este ministro brasileño que me ha enseñado lo que yo no sabía. Como yo a usted le puedo enseñar lo que usted no sabe, y usted le podrá enseñar a otros que tampoco conocen. Y el Evangelio es así. El Evangelio tiene que correr, el Evangelio tiene que atravesar fronteras, el Evangelio no está encapsulado. El Evangelio está en la tierra y es para todos los hombres, para todos aquellos que quieran escuchar y que se interesen por lo que es de Dios. Y es por eso que entonces traemos estos temas que tienen mucha enseñanza. Así entonces también dice en Eclesiastés, o Eclesiastes, ya entre el portugués y el español muchas veces se confunde. No sé, creo que es Eclesiastés 3:1, dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol, así dice la palabra de Dios. Entonces también llegó el tiempo en que yo tenía que conocer, y está llegando el tiempo en que usted también tiene que conocer. Todo tiene su tiempo, ¿ve?
Y así hemos entendido de que llegó este tiempo de muchas visiones que Dios y sueños que nosotros hemos tenido, que yo principalmente he tenido, como tuve un sueño que siempre quedó en mi mente hace 18 años atrás. Yo tuve un sueño que me veía dentro de un lugar que era una iglesia y ahí estaba mi madre, mi señora madre, ahí estaba. Pero ella estaba adornada, muy adornada, estaba hermosa y estaba muy colorida, tenía muchos colores en su vestimenta, tenía sus joyas y era llena de aros, brazaletes, y estaba ella así riquísima vestida, ¿ya? Pero al recorrer su faz que estaba allí, al recorrer su cuerpo de mi madre, cuando llegué a sus pies me di cuenta que estaba descalza, estaba sin el calzado. Y siguiendo más abajo de sus pies, se veía entonces el suelo de este lugar, ¿ya? Que era una iglesia, que no era una iglesia específica, sino que recordemos que era un sueño. Entonces allí en el suelo era arena. Entonces luego enseguida me veo subiendo una escala. En esa escala, antes de subir, habían tres perros que me querían atacar, pero yo iba con una bala y yo no hacía nada, simplemente yo seguía caminando, pero esos tres canes no me alcanzaron, no me hicieron daño ninguno. Cuando llegué más arriba, llegué a una cima en una escala, no en el tope arriba, sino que llegué más arriba, apareció una oreja. ¿Sabe lo que es una oreja de humana? Un oído, una oreja, una orelia en portugués, ¿cierto? Y entonces venía de lo alto un clavo muy grueso, grande, con una punta que entraba aquí en el lóbulo de la oreja y traspasaba esto. Yo nunca entendí eso. El clavo era grueso, era un clavo fuerte. Yo nunca entendí eso, pero hoy lo entiendo. Hoy entiendo que venía un tiempo en mi vida en que yo tendría que salir de aquella iglesia, porque esa iglesia esa madre que estaba allí no representaba a mi madre. Mi madre nunca usó joyas, nunca usó vestimentas coloridas así, nunca ella se adornó como yo vi a mi madre Mi madre en ese momento representaba la iglesia, y en la iglesia en donde yo estaba se predicaba el evangelio religioso. Entonces entendí que yo tenía que salir de ese lugar. Cuando comencé a subir esa escala, lógicamente vinieron allí unos canes, que significa que son personas, ¿cierto? Que vamos a tener ataques, vamos a tener siempre momentos difíciles, pero continuamos, porque el Señor es con nosotros, allí nosotros continuamos. Ahora, tenía que yo salir de aquella iglesia, pero yo no lo entendía así, en ese momento. Ahora lo entiendo, y lo que traspasó esto era el clavo, era el evangelio, tenía que ser roto, digamos, había que haber un rompimiento con la legalidad, teníamos que tener un reconocimiento del evangelio verdadero que rompe la parte carnal y entramos en lo espiritual. Eso es lo que entiendo de este clavo que rompió, y lógicamente que el clavo representa, ¿cierto?, a Cristo, que entonces Él hizo un cambio en nosotros, de lo carnal o de lo natural a lo espiritual. Y es eso más o menos lo que vamos a traer en esta tarde rápidamente, por unos versículos aquí que yo he aprendido. Como dije, esto no llegó directamente del cielo para mí, pero entiendo que es necesario traer esta enseñanza, y gracias por su atención en este sueño que yo tuve hace 18 años atrás y que quedó en mi mente y que hoy lo entiendo perfectamente. Bueno, entendemos que estamos aquí para transmitirle un mensaje. Vamos entonces a comenzar con el libro de Romanos, que ya lo tengo aquí preparado. Romanos 1, el capítulo 1 y el versículo 16 y 17, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
vida. Entonces aquí hay un pasaje importantísimo que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio no es cualquier cosa, hermano. El Evangelio es poder de Dios. Muchas veces nos preguntan, ¿y dónde está el poder de Dios? Aquí está el poder de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y dice que se revela, significa que, vean el tiempo verbal, dice que se revela, significa que es algo continuo, que se va a ir revelando gradualmente, conforme lo que usted va entendiendo, se va, y conforme la búsqueda que usted tenga con el Señor le va a iluminar su entendimiento para que usted reciba conocimiento cada día. Y eso es entonces lo que hemos siempre dicho también, que el Evangelio se revela y es gradualmente, de a poco. Como usted ya me ha escuchado hablar de eso, que es revelacional, el Evangelio se va revelando. Entonces, jamás el hombre podría conocer a Dios si no fuera por el Evangelio. Colocamos el título que dice, se debe predicar el Evangelio después del año 70. Del año 70 después de Cristo estamos hablando. Se debe predicar el Evangelio, y entonces eso estamos aquí entendiendo que el hombre jamás podría conocer a Dios si no fuera a través del Evangelio. ¿Ya? Vamos a ver entonces en segunda de Timoteo, vamos a buscar aquí rapidito, en el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver el versículo 2 y al 4, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, para que enseñen también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos entendemos aquí también. Y veamos ahora el 8 al 9. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, enseñándole a su discípulo, que era en este momento un fiel discípulo, siempre fue Timoteo. Y aquí dice así, y en el versículo 9, y en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Eso es lo que está escrito en este versículo. Entonces, el Evangelio es el medio por el cual se conoce al Señor. No tenemos otro medio para conocer al Señor. Al Cristo resucitado, al que reina, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted solamente lo va a conocer a través del Evangelio. Lo que Él hizo, lo que Él es, y todo lo que se refiere al Señor, usted lo va a conocer a través del Evangelio. No hay otro medio a no ser por el Evangelio. Y esto fue así designado por el propio Dios. Y dice la palabra de Dios que el Evangelio es eterno. El Evangelio es eterno. ¿Ya? Y entonces vemos aquí en el libro de Apocalipsis, vamos a llegar allá al libro de Apocalipsis, como dije, es un mensaje corto, vamos a llegar al libro de Apocalipsis, tendríamos mucho que hablar, pero el tiempo es muy corto para poder explicar tantas cosas. En el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 6, dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Quién está hablando aquí? Ya es el apóstol Juan, que fue el que trajo las visiones que el Señor le entrega, pero aquí él dice que él está viendo algo en el cielo, y eso es una visión que él tiene, ¿cierto? Está viendo algo allí en el cielo, y dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Entonces entendemos por este pasaje bíblico, por este versículo, que el apóstol Juan aquí trae esta palabra del Evangelio, que es para todas las naciones, y que es para toda la gente, para todos los pueblos, es para todas las lenguas. Entonces vemos que el Evangelio es eterno, ¿ya? Dice aquí que Él dio esto entonces, que es para todas las tribus y toda nación y toda lengua. Y también es para todas las generaciones. Y en todas las generaciones será predicado el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es la luz para las vidas. El Evangelio trae el conocimiento, retira las tinieblas, retira la falta de conocimiento, retira entonces la ignorancia espiritual. Eso es lo que es el Evangelio también, es la luz. Para pasar a obedecer a Dios a través de su palabra, al Evangelio que es eterno y que es poder de Dios. Él es transformador, Él transforma la vida. El hombre viene a conocer a Cristo solamente por el Evangelio y la palabra revelada, solamente por el Evangelio y la palabra revelada, donde el Espíritu de Dios nos concede conocer la verdad. Esa verdad que estaba oculta, esa verdad que tuvo que ser manifestada al apóstol Pablo cuando el Señor lo lleva al tercer cielo. Y vienen las manifestaciones a través ahora del Espíritu de Dios. Toda la manifestación y el conocimiento lo trae también el Espíritu Santo de Dios. Él nos concede conocer toda la verdad. Vea usted en Apocalipsis 22, vamos aquí mismo en el mismo libro, en el capítulo 22, que dice lo siguiente. El capítulo 22 es el último capítulo del libro de Apocalipsis. En el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, en algunas versiones dicen en medio de la plaza, pero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta es una palabra maravillosa, en donde podemos ver que el apóstol Juan ya está viendo lo que se vería y lo que significaba para el tiempo del Evangelio ya predicado con la gracia de Jesucristo. Después del año 70, está Él trayendo esto a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia que hemos dicho que es una iglesia, la iglesia es un cuerpo místico en la tierra. Esa es la iglesia de Jesucristo, donde todas las naciones tienen sus miembros, ¿cierto? Todas las naciones, cada hijo que esté en alguna nación hace parte de, entonces, es una iglesia, siendo Cristo cabeza, siendo Cristo el Rey, siendo Cristo es el Dios Todopoderoso que reina, que vive y reina por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces el apóstol Juan está aquí anunciando a la iglesia de Jesucristo antes del año 70, lo que sería después del año 70, ¿ya? Y es la felicidad nuestra, porque él ya veía entonces la nueva Jerusalén que es justamente el pueblo de Dios. Esta nueva Jerusalén en donde nosotros hoy vivimos y a donde Dios se ha presentado en este tiempo a través de su Espíritu. Y esto es por todas las generaciones. Entonces decimos que la nueva Jerusalén es el pueblo de Dios, tanto de judíos como de gentiles. Todas las naciones hacen parte, los hijos de Dios, de la iglesia mística de Jesucristo en la tierra.
siendo Cristo que Él es el que tiene el señorío. El señorío está en Jesucristo. Y ahora entonces nosotros vivimos en esa gracia de Dios. Y también tenemos un versículo en Romanos 8, que también queremos leerlo, en Romanos 8, que dice lo siguiente. Usted va a ir comparando muchas cosas porque la Biblia tiene todo para el esclarecimiento de todos aquellos que quieran conocer la palabra de Dios. Romanos 8 dice así, versículos 2 y 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el pueblo de Dios no es que esté abandonado de ley, porque la ley de Moisés fue retirada en el año 70 completamente, con todos sus rudimientos, con todas sus ordenanzas y con todas las ceremonias. Pero no quedamos sin ley. Nosotros hoy tenemos la ley y aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, no es que estemos sin ley, tenemos la ley del Espíritu que nos rige ahora en este tiempo y será por los siglos, de generación en generación. Veamos que usted conoce el versículo que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el versículo 1 de Romanos 8, pero el versículo 4, aquí veremos también que dice lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, hablamos de la justicia de la ley, para la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el versículo que entendemos que el Señor tiene esa ley. Y esa ley es la ley del Espíritu, la que hoy en día nos rige como hijos de Dios en la tierra. Entonces, como estábamos comentando aquí, también en Romanos 10, que estamos aquí mismo, en Romanos 10, y en el versículo 14 al 16, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso significa que nosotros tenemos que predicar, sí, el Evangelio de la gracia de Dios, y siempre será predicado eternamente, porque el Evangelio es eterno. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí están entonces los enviados, ¿cierto? Los misioneros, los apóstoles, los que fueron enviados. Ahora por Jesucristo, ahora por el Espíritu, bajo la ley del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de gracia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y sabemos que las buenas nuevas es la palabra que vimos aquí en el libro de Apocalipsis, que había un árbol, ¿cierto?, en el medio de la plaza, y ese árbol entonces tipifica a Jesús. El árbol que está en el centro, el árbol que está en el centro de la plaza o en el medio de la calle, en el centro del camino, es Jesucristo, que tipifica allí en Apocalipsis 22, 1 y 2, que ya lo leímos. Y sus hojas, entonces, son la palabra de Dios, que trae sanidad a las naciones, que trae sanidad a los pueblos, trae sanidad a su vida. La palabra de Dios trae sanidad al espíritu. Y eso es lo que hablamos en esta tarde, de como le colocamos el título: se debe predicar el Evangelio después del año 70, con certeza. ¿Cómo no se va a predicar
Y entendemos así también de que se debe predicar el Evangelio sin las obras. Solamente el Evangelio de la gracia por fe. Porque hoy en día nosotros no somos justificados por las obras. Y sí fuimos justificados en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero hoy somos justificados por fe. Y vivimos de fe en fe, de gloria en gloria, y vamos de victoria en victoria. Eso es lo que tenemos que conocer. Y esa fe es una fe activa, es una fe que nos mueve, es una fe única que cada uno posee, entregada por el propio Dios a través del conocimiento del Evangelio. ¿Se debe predicar el Evangelio después del año 70, después de Cristo? Sí, la respuesta correcta es esa. Sí, un absoluto sí. Se debe predicar el Evangelio después del año 70. Usted y yo ahora tenemos una gran responsabilidad desde que usted conoció el Evangelio de la gracia de Dios. Tiene la responsabilidad grande y maravillosa de predicar y de enseñar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y es por la fe en Cristo Jesús que las vidas van a entender de que debemos predicar sí. Porque muchos me han preguntado, hermana Elena, ¿y se puede predicar el Evangelio después del año 70? Aquí está la respuesta para aquellos que quedaron sin respuesta en aquel momento, porque dije, vamos a traer un mensaje que vamos a hablar de esto, y gracias a Dios por este mensaje que también yo lo aprendí. Entonces también ahora, para finalizar, entendemos que la alianza fue de pactos, donde en el año 70 se cambió el orden de todas las cosas. De la ley de Moisés pasamos a la ley del Espíritu. Y entonces los que eran justificados por obras, hoy somos justificados por la fe. Y así vamos conociendo que esa fe está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así estamos dando términos entonces a este mensaje rápido. Esperamos que sea del agrado de su conocimiento y que tengan una linda y bendecida semana. Gracias y paz. No se olvide de suscribirse. De abajo tenemos para que usted pueda colocar también un comentario, ¿sí? Comentar y enviar. Así que le damos muchas gracias en esta tarde por la atención dispensada. Gracias y paz.